Hoy les voy a hablar de detonante, de una palabra que puse ahí, la palabra detonante. Suena a potencia, ¿no? Detonante. ¿Qué es un detonante? El significado de esa palabra tiene varios significados, pero me voy a centrar yo. Es aquello que provoca o desencadena una acción o un proceso. Eso es un detonante. Sucede algo que provoca o desencadena una acción o un suceso. Algo detonante. Ahí parece que es como la chispa, ¿verdad? Como cuando enciendes la dinamita, si no tiene la chispa o ¿cómo se llama? La mecha. Si no tiene la mecha no sirve para nada. Pero tiene que haber algo, el fuego que toque la mecha y produzca una acción, un resultado. Y nuestras vidas verdaderamente son el resultado de muchos detonantes. Detonantes que son decisiones que nos marcan y nos determinan. Y por eso somos lo que somos, llegamos a hacer lo que llegamos a hacer. Muchas veces decisiones que parecen insignificantes y que cambian por completo el curso de nuestras vidas, incluso que nos traen hasta aquí el día de hoy. Son chispas esas decisiones pequeñas, parecen pequeñas decisiones, pero desencadenan en realidad quiénes somos. Mira al que está a tu lado, dile algo guay, dile qué guay te veo hoy, qué bien. Eres el resultado de decisiones que has tomado y que te han traído hasta aquí. Es la verdad. Muchas veces hay quien toma decisiones por nosotros y no podemos hacer nada con ellas. Es la actitud que tomamos ante esas decisiones que otros toman por nosotros, esa actitud que tomamos, la que va a marcar si alcanzamos o no alcanzamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque todos saben que Dios tiene un propósito bueno para nosotros, ¿verdad? Es un Dios bueno, es un Dios maravilloso y Él tiene planes para nosotros maravillosos, planes perfectos. En la voluntad de Dios los planes son perfectos. Pero a veces alguien toma decisiones en el camino que influyen sobre nuestras vidas y que ni siquiera las hemos tenido que tomar nosotros. Y les puse aquí varios ejemplos. Por ejemplo, tus padres deciden ir al extranjero y eso va a marcar tu vida. Los padres de mi esposa decidieron hacer su vida en Alemania y eso marcó la vida de mi esposa. No fue una decisión que tomó ella, fueron sus padres que fueron allá. Y eso marcó pues la forma de condicionar la cultura, el pensamiento, la forma de ver la vida. ¿Por qué? Por decisiones que tomaron en ese sentido. Sin embargo, las decisiones que otros toman por ti y que tú no puedes hacer nada cuanto ellas, no van a provocar que Dios no quiera hacer un propósito en tu vida. Es más bien la actitud que tú tomas ante esas decisiones. Tus padres deciden hacer algo, tú no puedes hacer nada, eres pequeño, tienes que ir con ellos, pero es la actitud que tú tomas ante esas decisiones que otros toman incluso por ti, las que van a determinar el propósito que se dé en tu vida. Por ejemplo, tú puedes ir a otro país porque tus padres fueron a otro país, ir en rebeldía, ir pasotismo, ir con rencor, ir con esa actitud de decir yo no quería venir a este lugar, yo no quería cambiar de ciudad, yo no quería cambiar de isla, muchas veces sucede. Y es la actitud la que va a determinar si se cumple el propósito de Dios o no. O por ejemplo tu empresa, tú sabes, quizás llevas 20 años trabajando en una empresa y de pronto la empresa decide cerrar y te vas a la calle y te quedas ahí en 33 y la pregunta es, ¿tú crees que eso va a definir el propósito de Dios en tu vida? ¿Lo definirá o no lo definirá? Al contrario, eso va a beneficiar siempre. Las decisiones de otros sobre tu vida va a beneficiar lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, al final va a determinar lo que tú hagas, las decisiones que tú tomes, no las que tomen otros sobre tu vida, sino las que tú tomes y la actitud con la cual tú te enfrentas a la vida va a determinar si el plan de Dios va a ser alineado y marcado en tu vida. Y es, por ejemplo, el caso claro de José, el patriarca José, a mí me gusta mencionarlo. Sus hermanos, los hermanos de José, decidieron venderlo como esclavo. Él no quería, ¿verdad? Los hermanos decidieron por él, lo tomaron, lo secuestraron, lo metieron en aquel pozo, en aquella cisterna, y luego cuando pasaron los mercaderes lo vendieron. Fueron decisiones que él no quería para su vida. Él no pudo hacer nada. Lo encadenaron, se lo vendieron y lo llevaron como esclavo. Sin embargo, fue la actitud que José tuvo la que determinó si él cumpliría los sueños que Dios había puesto en él. Acuérdense que José había soñado, Dios le había traído sueños y él había compartido sus sueños con los hermanos, con la familia, con los padres. Y en aquel momento, cuando él es vendido y se va a Egipto, a un país extranjero, eso podía haber hecho que sus sueños se olvidaran.
Hubieran dicho, mira tú, yo esperaba algo de Dios, esperaba que Dios me había mostrado a dónde iba a llegar, qué iba a suceder con mi vida, hacia dónde caminaba, pero ahora ha sucedido todo esto. Y si él no hubiese tomado la actitud correcta, posiblemente no estaríamos hablando de José aquí en la palabra de Dios. Pero sin embargo, ante todo aquello que había pasado, ante aquellas decisiones que tomaron sobre él, que marcaron su vida, sus pensamientos, sus sueños, su actitud, lo que había en su corazón, no se rebeló contra Dios, no le echó la culpa a Dios, no le echó la culpa a los hermanos, no le echó la culpa al mundo, no le echó la culpa a nadie. ¿Qué hizo él allí donde fue? Dice que él sabía que Dios estaba con él, lo que acabamos de cantar en la oración. Dios está con nosotros. Dirá que está a tu lado, si Dios está con nosotros, todo está bien. Y eso te va a llevar a actuar bien, a agradar a Dios, a hacer las cosas conforme a esa voluntad divina. Entonces él allí donde fue, José tomó la actitud de hacer las cosas bien y sabemos que progresó y conocemos toda la historia de José. Sus decisiones marcaron su futuro y precisamente aquello fue el detonante para llegar a cumplir los propósitos que Dios tenía para él. ¿Por qué? Porque la actitud de José ante aquella calamidad fue la correcta, fue la de agradar a Dios. El caso de David. David fue traicionado por su mismo hijo Absalón, el hijo favorito de él, el que él había pensado que iba a sucederlo en el trono, el hijo de papá. Tenía muchos hijos David, pero Absalón era el hijo de papá. El hijo de papá fue el que traicionó a Absalón, que tomó aparte de sus hombres, aparte del pueblo, y rebeló, dice la palabra de Dios, el corazón del pueblo contra David. Ahora, ¿cuál fue la actitud de David ante esta calamidad? ¿Cuál fue el detonante de David? ¿Qué fue lo que hizo David? Él podía haber renegado de Dios, podía haber insultado, podría haber hecho 1.000.000 de cosas. Pero ¿sabe cuál fue la actitud de David? ¿Conoce la historia de David? Él se aleja, él entra en consejo, él toma sabiduría, él se acerca a Dios, él en esa parte de su vida escribe algunos de los salmos, cuando está saliendo de Jerusalén, que había pasado por el reinado y ahora entregaba el reino, y él confía en Dios, él espera en Dios, y él por ninguna cosa le echa la culpa a Dios de nada, sino dice el Señor, hay un propósito para esto. ¿Sabe cuál fue el propósito? Hoy hablamos del Mesías de Jesús como el hijo de David. ¿Por qué? Porque ante las decisiones que otros tomaron por él, y que lo obligaron incluso muchas veces a pasar calvario, en ese momento la actitud de Jesús, de David, fue la correcta. Lo mismo pasó con Josué y Caleb. ¿Cuántos conocen la historia de Josué y Caleb? Josué y Caleb llegaron contentos, vieron la tierra y dice, Dios va a entregar nuestra tierra. Tenían esa determinación, esa fe, vamos a esforzarnos que lo vamos a conseguir. Y dicen que los otros espías, los otros 10 espías, no, eso es imposible, nos van a matar como cucarachas, van a hacer esto, van a hacer lo otro. Pero Josué y Caleb decidieron agradar a Dios, decidieron creerle a Dios. Los otros 10 y el resto del pueblo decidió que no la iban a conquistar. ¿Y usted cree que eso interfirió en los propósitos de Dios para Josué y Caleb? ¿Interfirió o no interfirió? ¿Usted qué cree? Dice que 40 años más tarde ellos entraron a la tierra prometida. Dice la palabra de Dios que Dios alargó sus días sobre la tierra para que pudieran disfrutar de aquello que estaba en el propósito divino. Alargó los días de Josué, de Caleb, dice que ellos vieron a sus hijos, a sus nietos, a sus generaciones en la tierra prometida recibiendo y disfrutando el favor de Dios. ¿Por qué? Porque lo que decidieron otros en su vida, aunque iba contraria a la voluntad de Dios, ellos decidieron creer a Dios. Pedro, Juan, Pablo, todos los apóstoles. Otros decidieron sobre ellos encarcelarlos, criticarlos, hundirlos, apedrearlos. Otros decidieron cosas sobre su vida. Ellos no pudieron hacer nada ahí. Lo que pudieron hacer y lo que hicieron fue tomar la actitud de bendecir y de agradar a Dios. Y cuando tomas esa actitud, eso es lo que ellos determinaron, el plan de Dios se manifestó en ellos. Es más, Pablo decía muchas veces, gracias a estas cadenas, gracias a que estoy aquí, gracias a que estoy ante este tribunal, puedo hablarle a los reyes, a los jueces, a autoridades, aún los acusadores, que cuando lo intentaban apedrear no se paraban a escucharlo. En esos momentos los mismos acusadores, los fariseos, los saduceos, tenían que escucharse ahí y él podía compartir el mensaje del reino. Había un plan de Dios. El plan de Dios siempre se va a dar en tu vida
si tú haces lo imposible por agradar y buscar de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿qué puede impedir que tú desarrolles, alcances y vivas el plan eterno de Dios para ti, para tu familia, para esta sociedad, para nuestra descendencia? ¿Qué nos puede impedir que caminemos en ese propósito? ¿Alguien nos podrá impedir que caminemos en ese propósito? ¿Las decisiones de alguien sobre nosotros? ¿Las circunstancias de la vida? ¿El gobierno? ¿La política? ¿La economía? ¿Qué podrá impedir la empresa si te deja sin trabajo? Eso podrá impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. ¿Tú qué crees? ¿Qué crees? Solamente tus decisiones personales, individuales y únicas van a marcar tu destino. Nada más. Las decisiones que tú tomes sobre tu vida marcarán tu destino. Y no solamente tu destino, sino el destino de tu familia. Tus determinaciones y actitudes, las actitudes que tomen ante las decisiones de otros sobre ti, van a hacer que alcances el propósito de Dios o que te quedes en el limbo. ¿Sabes lo que es el limbo? Que no se sabe dónde está. Hay personas que permanecen en el limbo toda su vida porque están a un paso de alcanzar ese propósito de Dios. Entonces, muchas veces intentamos llegar delante de Dios con esa actitud de Adán y Eva y salir justificados, y no es así. ¿Saben? Eva dijo, cuando Dios le pregunta, Eva dijo, la serpiente que tú hiciste, le dijo a Dios, ¿se acuerdan del huerto del Edén? La serpiente que tú hiciste, me dijo que comiera, y yo, como habló, sabes que a las mujeres a veces se les seduce por el agua, le digo, qué guapa está, qué bonita come el árbol, la seduce así por el oído, por las palabritas. Yo comí. En otras palabras está diciendo, tú hiciste la serpiente, Dios, ¿quién es el responsable? Y entonces fue a Adán, le dice, Adán, ¿qué hiciste? Yo, la mujer que tú me diste, tú. Me dijo, mira, y como los hombres es por los ojos, mira la fruta que bonita, mira. Vamos a comer del árbol. Y al final, ¿qué querían hacer? Lo que muchas veces queremos hacer nosotros. Lavarnos las manos y decir, no, yo no fui, fue por culpa de aquello, fue por culpa de lo otro. No. Mis decisiones van a marcar mi destino. Y delante de Dios nadie puede justificarse. Por eso está Cristo. Entonces no nos engañemos. Son nuestras decisiones y nuestras determinaciones personales, ya les digo, únicas e individuales, el detonante que marcará tu vida. La de hoy, la de mañana, la semana que viene y la de dentro de 20 años. Lo que tú decides hoy es lo que va a marcar nuestra vida. Si queremos alinearnos o no a la voluntad de Dios y nuestra generación. Entonces yo no le puedo echar la culpa a mi esposa de que esto es así o de que yo no me puedo alinear a la voluntad de Dios. No le puedo echar la culpa a mi esposa. No le puedo echar la culpa a la empresa. No le puedo echar la culpa al gobierno. No le puedo echar la culpa a la iglesia. No le puedo echar la culpa a Perico, el de los palotes. No le podemos echar la culpa a nadie. Si no estamos alcanzando el propósito de Dios en nuestra vida. El plan que Dios tiene para nosotros. Que le digo, es bueno, maravilloso y eterno. El único responsable de que no alcancemos el propósito de Dios es, como digo muchas veces, coges el espejo, te miras delante del espejo y digas, soy yo. Eso es lo que somos, nosotros. Pero cuando tú determinas caminar en la voluntad de Dios, las cosas se dan. ¿Sabe? Hay creyentes que a veces dicen, no, si Dios quiere. ¿Usted escucha eso que dice, si Dios quiere? Cuando la palabra dice que Dios quiere. ¿Quiere o no quiere? Si Dios quiere, dice Dios, no, yo quiero. Oh. Entonces, ¿por qué no se dan las cosas si Dios quiere? Porque muchas veces no determinamos, nos falta ese detonante para decir, no, pues yo determino que voy a tomar la palabra de Dios y voy a ir para adelante con esto y lo voy a sacar adelante porque es lo que Dios quiere para mi vida. No, si Dios quiere, ya sabes que Dios quiere bendecirte. ¿Dios quiere bendecirte o no? ¿Quiere bendecirte o no? Entonces ya sabes que Dios quiere. Entonces nos paramos sentados porque me bendiga. No. Entonces busca la bendición porque Dios quiere bendecirte, pero a veces nos falta ese detonante para vivir en su voluntad. A Jesús a lo largo de su vida lo intentaron sacarle de la voluntad de Dios, desde el principio. Vamos, desde cuando estaba allá en Belén, intentaron
Por eso fue la matanza de los niños. Desde el principio intentaron decidir sobre él para sacarlo de la perfecta voluntad de Dios. Muchas veces su propia familia. Ahí llegaba la madre, llegaban los hermanos de Jesús, le decían cosas, si tú eres el Mesías, esto, y si tú eres... Intentaron muchas veces desviarlo de ese propósito que era la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Los mismos discípulos. No subas a Jerusalén, no vayas a esto, haz lo otro. Aún aquellos que le amaban, que no entendían el reino espiritual, intentaban desviarlo de la voluntad del Padre. ¿Pero qué hacía Jesús? Él determinó hacer la voluntad de Dios. Él determinó hacer la voluntad del Padre. Por encima de cualquier cosa que le dijeran, Él estaba ahí. Entonces, lo que vemos en la vida de Jesús es que siempre alguien que intentará, la vida, las circunstancias, las personas, intentarán sacarnos de ese propósito de Dios. Y tú lo tienes que tener claro, hacia dónde vas en Cristo, hacia dónde caminas en Cristo, qué es lo que quieres para ti, para tu familia, qué es lo que quieres para la gente que te rodea, para los hermanos en Cristo, qué quieres para esta sociedad de Tenerife tan necesitada. Lo tienes que tener claro y que tienes que caminar ahí. Porque si no caminas ahí, no vas a alcanzar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Jesús diría, el capítulo 15 del libro de Juan, los versos del 4 al 10, esto le enseñó a sus discípulos: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y ya habla todo este contexto, le está hablando a los discípulos de permanecer en Él. Y dice que si permanecemos en Él, entonces podemos pedir ¿qué cosa? Lo que querramos. ¿Y qué sucede? Que nos será hecho. Entonces, ¿cuál es la clave? Permanecer en Él. Y esto es claro, permanecer en Él. Y después, pedir. Si tú permaneces en Él y pides, ¿qué sucede? ¿Sabes? Porque si tú permaneces en Él, lo que vas a pedir va a ser afín a ese propósito para el que Dios te ha formado y te ha creado y has nacido. Ese propósito eterno, divino, para vivir estos días en la tierra. En ese propósito, tú vas a pedir cualquier cosa. ¿Y qué va a decir Dios? No se lo doy. ¿Qué va a decir? O será hecho. O será hecho. Eso dice la palabra de Dios. Y dice, porque en esto nosotros mismos nos vamos a probar si somos sus discípulos. Y me parece tan claro en estas apenas 2 párrafos que hemos leído, cómo Jesús en 8 ocasiones, 8 veces, dice, permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced en mí. 8 veces, permaneced en mí. ¿Por qué le dice tanto a los discípulos, permaneced en mí? Porque Él sabe que la tendencia humana es conocerlo y si este es el propósito, vamos a ir paralelo. Hasta aquí, no. Y empezamos con... Por eso Jesús es claro, permanezcan en mí. Y entonces pidan lo que quieran. Porque en mí os será hecho. A veces es algo que no entendemos y nos complicamos la vida. El evangelio es sencillo. Tú haz lo imposible, lucha por agradar a Dios y encima cuando tú luchas por agradar a Dios, sabes que es imposible sin el Espíritu Santo. Porque no podemos agradar a un Dios tan perfecto. Por eso vino Jesús. Y como no podemos hacerlo, lo intentamos y el Espíritu Santo nos ayuda. Y si nosotros lo intentamos y el Espíritu Santo nos ayuda, lo conseguimos en el nombre de Jesús. Permanecer en Él. Pero también dice Jesús que la palabra habla de esas pequeñas zorras, esos pequeños animales que habían en los huertos, que se metían en el viñedo cuando las viñas comenzaban a sacar los primeros racimos. Yo sé que muchos aquí hemos trabajado con viña, hemos podado viña, ¿verdad? Hemos bebido vino bueno, de la Cruzanta, blanco, de la piñera. Y sabemos que es ese racimito que empieza a salir, ese brote.
Cuando se ven las uvitas ahí verditas, que no llegan a ser uvas. Dice que en esos momentos en la tierra de Israel entraban las alimañas que entraban a los campos de viña y se comían, porque es jugosito, y se comían esos racimitos. Dice que si se comen esos racimitos pequeñitos, pues te quedas sin cosecha. Y eso es lo que también enseña muchas veces Jesús, que a veces son las pequeñas cositas las que nos dejan sin fruto. Y tiene que ver también esto con las decisiones, con las que muchas veces nos damos importancia, pero son el detonante para que las cosas no funcionen en Cristo. No le damos importancia. No parece tan grave, es una pequeña decisión, pero se comienzan a comer el fruto mucho antes de que madure en nuestras vidas. Y eso es lo que esas pequeñas decisiones a las que quizá no dimos importancia, muchas veces nos separan del propósito de la voluntad de Dios para nosotros, que le vuelvo a decir, es maravilloso, es perfecto. Es divino, es el propósito de Dios. Cosas que son la chispa, que son el detonante, que van a marcar nuestro futuro y el futuro de los nuestros. Y no le damos importancia. Y yo puse aquí un ejemplo. Por ejemplo, tú decides o tú determinas escuchar un chisme. Tú podías haber dicho que no, pero total es un chisme, es una crítica, es una acusación. No te pares, parecen pequeñas cosas, pero eso es como algo que entra a tu viñedo y te va a quitar el fruto futuro, porque simplemente te paraste a escuchar la crítica sobre aquel, sobre el otro, sobre el que se sienta al lado tuyo. No te pares a escucharlo. Son pequeñas zorritas, dice Jesús, que te quitan el fruto. No vale la pena, no vale la pena. O te pones a escuchar los pensamientos negativos que vienen a tu mente y que te van a decir, uy, la empresa cerró 20 años trabajando, ya no vas a encontrar más trabajo. Porque con 55 años, ¿quién te va a dar trabajo? Y empiezas a escuchar eso. En vez de escuchar que la palabra dice, no te faltará nada porque Dios alimenta aún a los pájaros del cielo, ¿cierto? Pero tú no escuchas eso. Tú escuchas lo otro. Y te dejan sin fruto. Te pones a escuchar pensamientos que no son, pensamientos negativos, pensamientos de en tu contra. Te ven un bultito aquí y ya empiezas a pensar, hay un bultito, ay, me van a cortar la mano. ¿Esos pensamientos no son de Dios? Yo tengo un Dios sanador, que sea lo que sea, mi Dios está conmigo y Él vamos a salir adelante. Pero cuando tú empiezas a pensar lo contrario, te quedas sin fruto y a lo mejor te cortan la mano, fíjate. Porque en tu pensamiento comenzaste a alimentar a esa zorra que se va comiendo dentro de ti el fruto que Dios tenía maravilloso para ti, porque Dios quería hacer algo, Dios quería hacer un milagro en tu vida, Dios quería glorificarse en ti, pero si tú empezaste a escuchar cosas que nada tienen que ver con Dios, al final termina fuera de ese propósito de Dios. O decisiones a que no le dan importancia muchas veces y marca el futuro de tus hijos. Yo tengo unos amigos que ellos no van a la iglesia, pero ellos dejan allí al niño, lo llevan a la iglesia, lo dejamos aquí porque nos encanta que el niño reciba la clase dominical. El principio es bueno en la clase dominical, ¿verdad? ¿Verdad, profesores? El principio es maravilloso. Los niños aprenden a buscar a Dios. Los niños aprenden a esa relación con Dios, a ese contacto, a leer la palabra. Aprenden tantas cosas. Entonces son principios importantísimos. Y a veces hay padres que dicen, bueno, hoy no. Hoy no porque no le dan importancia, no le dan prioridad a algo tan importante. Y están marcando y condicionando la vida de sus hijos. Y por eso muchas veces vemos adolescentes que al final deciden que Dios no es prioritario. ¿Por qué? Porque sus padres no le marcaron que Dios era algo prioritario. Por eso, padre, es importante que le marques unos principios, unos valores al niño, porque esos lo marcarán toda su vida. O aquellos padres que dicen, no, hoy no llevamos al niño al colegio porque hace sol y nos vamos a la playa y no llevamos al niño al colegio. Y ellos no entienden que le comienzan a enseñar al niño que el colegio no es importante, que las responsabilidades no son importantes. Y el día de mañana un trabajo no es ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando eran pequeños vieron en sus padres algo que aunque ellos no lo hicieron con malicia, ellos empezaron a entender. Principios que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Yo me acuerdo una vez que uno de mis hermanos se fugó. Siempre me acordaré de esto. Y no fue el día de la fuga. Y yo no sé cómo mi padre se enteró cuando llegó por la tarde a casa. Cuando eso del colegio estaba por la mañana y por la tarde, de 9 a 12 y de 3 a 5 creo que era. O de 2 a 4. Y cuando llega a las 4 se enteró que no había ido a clase. ¿No estuviste en clase? No, estuviste en clase. ¿Cómo? Oh, nos fugamos para ir arriba. Íbamos a la Delfa a matar lagartos en esa época, íbamos para arriba. Mi padre conocía a la profesora porque le había hecho unos trabajos en casa, le había reformado el baño y tal. Le llamó, mira, tú le puedes dar la clase que se saltó mi hijo porque no fue a clase hoy.
Yo no recuerdo si le fue dando nalgada desde Punta Brava hasta el puerto para que se tomara la clase y que nunca más se volviera a fugar. Ahora salimos todos responsables con nuestro trabajo, responsables con nuestra vida, responsables. ¿Por qué? Porque ya de pequeño eso fue el detonante para aprender, ay, bueno, ahí se fugó, ahí le río, no. ¿Cómo que se fugó? Tire que usted va a coger la clase. Y me acuerdo de meternos ahí en la clase de la profesora, que era en el Tejar allí, y le dio la clase que se saltó. Doña Juana. No le damos importancia a esas cosas y son detonantes que van a marcar la vida de nuestros hijos. No le damos importancia. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Tú tienes que saber cuál es la prioridad. La palabra de Dios habla de Esaú. Esaú no le dio importancia a su derecho de primogenitura. Y como un día dice que llegó hambriento, tenía hambre y vio que el hermano cocinó bien, el hermano sabía que iba a venir con hambre. El hermano también actuó mal. Pero la decisión no fue de Jacob, aunque después Esaú dijo, me engañó mi hermano y tal. No, no, no. Él te tentó. Pero tú decidiste cambiar tu primogenitura por un buen almuerzo. Basura. Basura, dice Hebreos capítulo 12, versos 15 a 17. El apóstol escribiendo, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Pequeñas decisiones, tenía hambre, véndeme la primogenitura, venga, te la cedo, pero pequeñas decisiones, no le dio importancia y pasó toda su vida arrepintiéndose de aquella decisión de cambiar el derecho de primogenitura por un guiso. No vale la pena. Hay cosas que no valen la pena, no le damos importancia, no valen la pena. No vale la pena alejarse del propósito de Dios. Lo que vale la pena es ir cada día alineándose a ese propósito por nuestro bien, por el bien de nuestros hijos, por el bien de la familia, por el bien de lo que nos rodea, de la sociedad, por el bien nuestro. No vale la pena. Entonces, sea consciente de las decisiones que toma. Seamos conscientes. Pequeñas decisiones, pequeñas zorras, dice la palabra de Dios, pequeñas cosas que se van a comer nuestra cosecha. Por supuesto que la decisión de Esaú cambió la vida de Esaú. Él se arrepintió, ya no pudo volver atrás. Ya había cedido su derecho de primogenitura. Había cedido el derecho de la bendición. Eso todavía llega hasta nuestros años. Aquella decisión que parece absurda y tonta, cambió toda la historia del pueblo de Israel, del Mesías, nuestra, de todos y de la eternidad. Por supuesto, Dios después bendijo a Esaú, se arrepintió y lo bendijo, pero nunca fue llamado pueblo de Dios, como fue llamado Jacob o Israel. ¿Entiende? Fue bendecido Saúl, luego recuerde usted cuando Jacob llega, pasados varios años, que huye del hermano porque aún quería, lo recibe, se habían perdonado. Dios dice que bendijo a Saúl con propiedades y con descendencia y muchas cosas, pero nunca pudo llevar a cabo el propósito perfecto en Saúl, sino a través de Jacob. Porque si tú decides no hacer el propósito de Dios en tu vida, que el propósito no es solamente para ti, sino para todas las generaciones que nos rodean, Dios dice, no pasa nada. Si tú me amas, yo te voy a bendecir. Pero buscaré a alguien que quiera caminar en mi propósito. Buscaré a alguien que quiera hacer la voluntad de Dios. Y lo va a encontrar. Porque Dios tiene paciencia más que todos nosotros. ¿Tiene o no tiene? ¿Tendrá paciencia Dios? Por eso nos aguanta muchas veces. Él tiene paciencia, es nuestro Dios. Así sucede. Entonces, cuando tú caminas con Dios, cuando tú deseas amarle a Él por encima de todas las cosas, vas a comenzar a someter tus decisiones al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es real, es real. A mí hace unos meses atrás me ofrecieron un trabajo que parecía un buen trabajo, un buen negocio. Me decían, Damián, esto es para ganar 2 o 3 mil euros mensuales. Pero esto no es para trabajar 1 año ni 2, esto es para dedicar ya. Pues comienza y va. 3 meses de formación, va a pasar esto, una multinacional, 2 o 3 mil euros mensuales. Uno se lo piensa. Digo, vale, me lo voy a pensar 10 días, lo voy a estudiar, yo te llamo. Buscaban a alguien de confianza, a ver qué tal. Y después de estudiarlo, yo lo estudio rápidamente, yo lo pongo de la presencia de Dios y comienzo a dar, Señor, esto es lo que tú deseas,
quizás el incentivo, quizás esto es o no es. ¿Usted cree que si yo cojo un trabajo así, Dios no me va a bendecir? ¿Usted qué cree? Dios nos bendice. Pero cuando yo entendí que eso iba a comprometer mi llamado, mi vocación, mi propósito de vida, digo, si me lo va a comprometer, ¿ya me puedes pagar 15.000 euros al mes? No vale la pena. Porque el dinero va y viene. Pero el llamado de Dios es uno, es un propósito. Y ese es el que tienes que alcanzar. Ese es el que tiene que alinear a su voluntad. Todo lo demás es efímero. Las emociones cambian. Hoy tú puedes estar enamorado de este pilar. Y mañana te enamoras del otro pilar. Cambian. Hoy puede suceder con tus hijos algo y mañana no sé qué pasa con tus hijos, con tus padres. Todo es efímero. Pero lo único que permanece es el propósito de Dios para tu vida. Porque ese lo tiene Dios desde mucho antes de tu nacer. Hay un propósito para ti. Hace siglos atrás, antes de que existiera la humanidad, ya Dios te había formado en su mente, por alguna manera decirlo, con un propósito. Y ese es el propósito que tienes que buscar en la vida. Y el Espíritu Santo te ayuda a alinearte, porque nunca nos alineamos a Él, lo vamos buscando. Y en la medida que lo vas logrando, Él se va alineando a tu propósito. Y en el momento que estás alineado a ese propósito, vas a ver lo sobrenatural en tu vida, vas a ver milagros, vas a ver bendición, vas a ver todo lo que Dios tiene para nosotros, que son cosas maravillosas. ¿Lo crees o no lo crees? Es algo maravilloso, pero tienes que alinearte a ese propósito. Por eso no vale la pena caminar fuera de ese propósito, no vale la pena. Ya les digo, Esaú fue bendecido, pero estaba fuera del propósito de Dios, fuera del derecho divino. Entonces, como yo enseño, como enseñamos en las clases de discipulado, nunca te conformes con lo bueno. Mira, cuando Dios tiene lo excelente para ti, cuando Dios tiene preparado un plan maravilloso para ti, el mismo enemigo, para que no alcances ese plan, te va a ofrecer algo bueno. Dice, toma, que esto es bueno, esto es bueno. Y tú dices, oye, ¿verdad? Esto de Dios, esto es bueno, y lo coges. No cambies lo excelente por lo bueno, porque no es lo mismo. Con Dios las cosas son excelentes. Dios tiene lo mejor para ti, lo mejor, lo más sublime. Y por eso el enemigo va a intentar siempre que te quedes con lo bueno, para que no alcances lo mejor en tu vida. Eso le sucedió a Jesús, ¿verdad? La tentación de Jesús, ¿qué fue? Te ofrezco todos los reinos de la tierra. Era bueno, todos los reinos, lo iba a dominar. Pero ¿y el reino celestial? No. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre, Satanás. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios. Si agradamos a Dios sobre todas las cosas, eso es amarlo sobre todas las cosas, agradarle a Él. Y entonces veremos el propósito de Dios cumplido. Entonces tus decisiones deben basarse en la palabra de Dios. Si tus decisiones no se basan en la palabra de Dios, jamás estarás agradando a Dios. Acuérdate de esto. Tú querrás agradarlo, como Esaú, pero no pudo, porque sus decisiones no estaban en la palabra de Dios. Si tus decisiones deben basarse en la palabra de Dios, en el amor a Dios por encima de todas las cosas. Eso es lo que dice Jesús, ¿no? Amarás a Dios sobre todas y al prójimo como a ti mismo. Tienes que tener el ingrediente de la fe, de la esperanza, de creer que vas a ver la mano de Dios. Y deben estar envueltas en ese deseo sincero de agradar al Espíritu Santo. Si tú deseas sinceramente agradar al Espíritu Santo, con una actitud de agradecimiento, vas a ver la obra de Dios. Porque recuerde que esto es por gracia, por gracia. Esto es por gracia. Entonces Dios va a respetar nuestras decisiones. Es un Padre bueno, es un Dios maravilloso. Dios va a respetar tus decisiones, va a respetar lo que tú determines para tu vida. Pero cuando tú alineas tus decisiones a la voluntad de Dios y a agradar a Dios, vas a ver cómo Dios hace cosas maravillosas en tu vida y vas a ver el Espíritu Santo fluyendo a través de ti. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo fluya a través de uno? ¿Desea que el Espíritu Santo fluya a través de uno? Alinee su vida al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Y de igual manera tú puedes tomar hoy esa decisión, ese detonante, porque igual que se toman decisiones erradas, en un segundo, en un momento tú tomas una decisión que no es, dices una palabra que no fue, lanzas una maldición sobre tus propios hijos, pedazo de burro, en un momento se lo dijiste porque estabas mosqueado y cabreado y atas en el mundo espiritual a ese niño, a ese hijo que tú no querías hacerlo. En un momento fue el detonante para que el enemigo aproveche eso, para que el niño sea un burro toda su vida. Porque tú tenías autoridad sobre él para decírselo, ¿verdad? Igual también hay un detonante. Hay una palabra que puede hacer que toda tu vida cambie. Y es la palabra de Jesús, ven a mi corazón. Del Espíritu Santo toma el control de mi vida. Parece una tontería. ¿Seguro, pastor? Por una oración, sí. Es el detonante para que Dios haga cosas nuevas. Yo recuerdo cuál fue el detonante
Aquel día que hice yo la confirmación dentro de la iglesia de Santa Rita de Punta Brava, que yo pensé, Señor, si tú eres real, revélate a mi vida. Y ese fue el detonante, la chispa, que cambió toda mi vida hasta el día de hoy. Una sola oración sincera en el corazón de Dios, de corazón a corazón. Y cuando lo haces con sinceridad, Dios va a ver cómo hace cosas en tu vida. Ponte en pie el día de hoy.